¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente tener clase? No hablo de la ropa que llevas ni del auto que conduces. No me refiero a si sabes qué tenedor usar primero en una cena elegante. Hablo de esa cualidad invisible, pero poderosa, que hace que una persona se distinga sin decir una sola palabra. Esa presencia que no necesita brillar con oro, porque ya brilla con su comportamiento. Tener clase es llevar un bolso de diseñador o saber entrar a una habitación con respeto y dejarla con dignidad. En estos tiempos donde las redes sociales nos muestran lo que brilla pero no lo que vale, muchos han confundido la elegancia con el espectáculo, la clase con el precio de una prenda, la distinción con la arrogancia. Y eso, amigo mío, nos está llevando a construir una sociedad donde se venera lo superficial y se olvida lo esencial. Recuerdo una vez que fui invitado a una cena de gala. A mi lado se sentó una señora impecablemente vestida, con un bolso tan caro que, según ella, merecía su propia silla. Hablaba alto, interrumpía a todos, y cada frase venía acompañada del precio de algo que había comprado. El ambiente se volvió incómodo, y por más que brillaba su anillo, su actitud opacaba todo lo demás. Al otro lado de la mesa había un señor vestido con sobriedad, con una sonrisa tranquila y una palabra justa en cada momento. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. No presumía de nada, pero todos lo respetaban. Al final de la noche, nadie recordaba el bolso ni la joya, pero todos mencionaban la calidez y sabiduría de aquel caballero. Fue entonces cuando comprendí que tener clase no tiene nada que ver con lo que llevas encima, sino con lo que llevas dentro. Una persona con clase es aquella que sabe estar, que respeta los tiempos, los espacios, las emociones de los demás. Es alguien que ha cultivado el arte de la amabilidad, de la escucha atenta, de la palabra precisa. No necesita gritar su valor, porque lo vive. Y no necesita demostrar superioridad, porque no la busca. La clase, en su forma más auténtica, es una combinación de educación, valores y sensibilidad humana. Es como haces sentir a los demás, no como te haces ver tú. Por eso, este video no busca señalar ni juzgar, sino más bien compartir contigo una reflexión sincera. Porque muchas veces, sin querer, caemos en comportamientos que restan valor a nuestra imagen, a nuestra presencia, a nuestra esencia. No porque seamos malas personas, sino porque nadie nos lo ha hecho ver con claridad. Así que hoy, quiero hablarte de 10 cosas que una persona con verdadera clase jamás haría. Entonces, empecemos. 1. Presumir o decir el precio de las cosas sin que te lo pregunten. Recuerdo una vez en una cena de negocios. Era un restaurante elegante, de esos que no tienen música fuerte ni luces estridentes, solo conversaciones tranquilas y servicio impecable. Todo parecía en armonía hasta que uno de los invitados, sin que nadie le preguntara nada, soltó una frase como estas. ¿Sabes cuánto cuesta este reloj? $20,000. Es edición limitada, difícil de conseguir. Todos guardamos silencio por un momento. No porque estuviéramos impresionados, sino porque no sabíamos cómo responder. ¿Qué se le dice a alguien que no está compartiendo una pasión, sino declarando una competencia invisible que nadie le pidió jugar? Esa escena me marcó, porque me di cuenta de que cuando alguien necesita anunciar el precio de lo que tiene, en realidad está hablando más de lo que le falta. Cuando una persona tiene clase, no necesita etiquetar su valor con números. Sabe que la elegancia no se mide en cifras, sino en gestos. Es el arte de dar sin alardear, de tener sin imponer, de brillar sin apagar a los demás. Mostrar un objeto valioso puede ser parte de una conversación interesante si está acompañado de una historia, un aprendizaje, una experiencia personal. Pero cuando solo se menciona el precio, el diálogo muere ahí. Se convierte en un monólogo de vanidad, no en un puente de conexión.
He conocido personas con recursos muy modestos, pero con una forma tan digna y sobria de presentarse que uno se sentía enriquecido solo con escucharlas. Y también he estado cerca de quienes tienen fortunas, pero no han cultivado esa nobleza interna que convierte lo material en algo verdaderamente admirable. Porque, al final del día, los objetos no nos hacen valiosos. Somos nosotros quienes podemos dar valor a lo que poseemos, a través de cómo los usamos, cómo los compartimos, cómo hablamos de ellos. Hay personas que usan una bufanda heredada de su abuela con más elegancia que otras que llevan un abrigo de diseñador. ¿Por qué? Porque esa bufanda no solo abriga el cuerpo, también cuenta una historia. Y las historias, cuando se comparten desde el alma, son mucho más poderosas que cualquier etiqueta. Tal vez alguna vez compraste algo caro y te sentiste tentado a mencionarlo. Es normal. Todos, en algún momento, buscamos validación. Pero la clase verdadera aparece cuando decides hablar de lo que sientes, no de lo que cuesta. Cuando priorizas el vínculo humano por encima del aplauso superficial. Y hay algo más que no solemos considerar. Hablar del precio puede generar incomodidad en quienes te rodean. No sabes si alguien está pasando por dificultades económicas, o si simplemente no comparte tu entusiasmo por los objetos materiales. Tener clase también es tener empatía. Saber leer el ambiente, respetar los silencios, cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Si alguna vez quieres compartir algo que compraste con ilusión, hazlo, pero cuéntame la historia detrás. ¿Qué te llevó a elegirlo? ¿Qué significa para ti? Eso habla mucho más de quién eres que cualquier cifra. Y si te preguntas cómo hablar de tus gustos sin parecer arrogante, la respuesta es simple. Cambia, mira cuánto me costó. Mira lo que esto representa para mí. Cambia la cifra por el significado. El precio, después de todo, se olvida. Pero el impacto de una conversación sincera permanece. Así que la próxima vez que estés en una reunión, en una comida, en un espacio compartido, y sientas la necesidad de mencionar lo que te costó algo, recuerda esto. No necesitas hacerlo. Tu presencia, tu actitud, tu forma de tratar a los demás ya dicen mucho más. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez con alguien que parecía medir su autoestima en dólares? ¿Cómo te hizo sentir? Me encantará leerte en los comentarios. 2. Tener un vocabulario vulgar. He aprendido algo con los años. No importa cuánta inteligencia tengas, ni cuántas experiencias hayas vivido. Si cada palabra que sale de tu boca viene cargada de grosería, todo ese valor se diluye. Es como servir un vino fino en un vaso sucio. Nadie querrá probarlo, por más calidad que tenga. El lenguaje es nuestra carta de presentación más inmediata. Es lo que usamos para acercarnos, para inspirar, para resolver conflictos o para encenderlos. Y si hay algo que una persona con clase jamás haría, es usar un vocabulario vulgar como forma habitual de expresarse. No me refiero a esos momentos ocasionales de frustración donde a todos se nos puede escapar una palabra fuerte. Somos humanos. Me refiero a ese hábito, repetido y normalizado, de hablar con agresividad, con doble sentido, con esa supuesta naturalidad, que muchos confunden con autenticidad. Recuerdo claramente a un joven brillante que conocí en un seminario. Era apasionado. Tenía ideas audaces y un espíritu emprendedor admirable. Pero en cuanto tomaba el micrófono salían de su boca expresiones cargadas de vulgaridad. Tal vez pensaba que así sonaba más real, más cercano. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Muchos asistentes comenzaron a desconectarse. No por falta de interés, sino porque su forma de hablar les restaba confianza en lo que decía. Su vocabulario no acompañaba la grandeza de su mensaje. Y esa es una lección valiosa. Lo que dices puede ser importante, pero cómo lo dices puede determinar si alguien te escucha o te ignora. El lenguaje grosero no solo daña tu imagen, también limita tus oportunidades. Una entrevista de trabajo,
una negociación delicada, una conversación con alguien que respetas. Todo puede derrumbarse si no sabes elegir bien tus palabras. Hay quienes piensan que cuidar el lenguaje es una pose, una manera de aparentar. Pero no. Cuidar el lenguaje es un acto de respeto, hacia ti y hacia los demás. Es reconocer que lo que sale de tu boca puede construir puentes o levantar muros. La persona con clase entiende que la elegancia no está solo en cómo se viste o cómo camina, sino en cómo habla. Y no se trata de usar palabras complicadas, ni de sonar como un diccionario. Se trata de expresar ideas con claridad, sin necesidad de herir, sin recurrir al insulto fácil. Hablar bien no es ser falso, es ser consciente. Es saber que hay palabras que elevan y otras que rebajan, que hay tonos que sanan y otros que lastiman. Y si tú quieres avanzar en tu vida, crecer en tu carrera, mejorar tus relaciones, empieza por observar cómo hablas. Haz el ejercicio de escucharte como si fueras un espectador externo. Grábate leyendo algo en voz alta. Luego pregúntate, ¿esta forma de hablar refleja la persona que quiero ser? Si la respuesta no te convence, no te preocupes. El cambio es posible. Puedes enriquecer tu vocabulario leyendo cada día aunque sea unos minutos. Puedes mirar entrevistas con personas que te inspiran y anotar las frases que usan. Puedes practicar responder con amabilidad incluso cuando estás molesto. Y si alguna palabra grosera se te escapa, simplemente reconócela y cámbiala. No se trata de eliminar toda expresión coloquial, sino de no dejar que la vulgaridad se vuelva tu lenguaje natural. Porque cuando tu boca se llena de basura, tu mensaje deja de tener valor. Y lo más importante, cuando tú cambias la forma en que hablas, cambia también la forma en que piensas. Y con eso, cambia tu mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez notaste cómo alguien perdió credibilidad solo por usar palabras inadecuadas? ¿Te ha pasado a ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios, que leer tus experiencias también me enriquece a mí. 3. Comportarse de forma escandalosa para llamar la atención. Uno de los signos más claros de falta de clase no siempre se nota en la ropa que llevas o en las palabras que usas, sino en el volumen con el que intentas ocupar el mundo. Y cuando digo volumen, no me refiero solo al sonido. Hablo del deseo incontrolable de ser el centro de todo, de brillar más que la sala entera, de hacer que todas las miradas se giren, cueste lo que cueste. A veces con una risa exagerada, a veces con gestos teatrales, a veces simplemente interrumpiendo y alzando la voz para asegurarse de que nadie más tenga el micrófono, aunque sea invisible. Pero la verdad es que quien tiene clase no busca ese tipo de protagonismo, porque sabe que lo auténtico nunca necesita gritar. Recuerdo con claridad un evento de liderazgo al que fui invitado hace unos años. Había personas de distintos países, distintas edades, distintas trayectorias. Durante la pausa para el café, se armaban pequeños círculos de conversación, cada uno compartiendo ideas, escuchando experiencias. Y entonces apareció él, un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, con voz fuerte y pasos firmes. En menos de 5 minutos ya se había metido en 3 conversaciones diferentes, siempre con el mismo patrón. Interrumpía, hacía una broma alta, soltaba una anécdota épica sobre sí mismo y reía fuerte, como si necesitara asegurarse de que todos lo escucharan. No era agresivo, pero sí invasivo. No parecía malintencionado, pero sí desesperado. Y lo más curioso era que, al final de la jornada, cuando se habló de personas con presencia inspiradora, su nombre ni siquiera fue mencionado. ¿Y sabes por qué? Porque la verdadera influencia, la verdadera elegancia, no se construye sobre la necesidad de ser notado, sino sobre la capacidad de hacer sentir a los demás escuchados, vistos, respetados. Una persona con clase entiende que la atención no se exige, se merece. Que el silencio a veces comunica más que el ruido.
que no hay que llenar cada espacio con palabras ni cada momento con una risa exagerada para dejar huella. Ahora bien, no confundamos energía con escándalo. Hay personas naturalmente carismáticas, alegres, efusivas, y eso es maravilloso. Pero incluso ellas saben cuándo detenerse, cuándo dar espacio, cuándo observar y no interrumpir. El problema no está en tener una personalidad vibrante, sino en usarla como una armadura para tapar inseguridades. Porque muchas veces, quien grita más es quien más teme no ser escuchado. Quien se ríe más fuerte es quien más miedo tiene a pasar desapercibido. Y ahí es donde la clase entra en juego, en la capacidad de estar presente sin tener que sobresalir todo el tiempo. He aprendido que una persona con clase sabe leer la atmósfera de una habitación. Percibe cuando su presencia está siendo bien recibida y cuando está saturando. Sabe cuándo compartir una historia graciosa y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo elevar la energía y cuándo bajar el tono para permitir que otros hablen, porque entiende que no todo momento necesita su voz, y que en una conversación, el arte de escuchar también es una forma de liderazgo. Y si en algún momento te has sorprendido a ti mismo buscando atención de forma ruidosa, no te castigues. Todos hemos sentido esa necesidad alguna vez. Lo importante es reconocerla y entender de dónde viene. Pregúntate, ¿estoy compartiendo para aportar o para llenar un vacío? ¿Estoy contando esto para conectar o para demostrar algo? ¿Estoy siendo auténtico o estoy interpretando un papel que creo que me hará más aceptado? Esas preguntas pueden ser incómodas, sí, pero también liberadoras. Porque cuando empiezas a observar tu necesidad de destacar, descubres que muchas veces lo que más necesitas no es más atención, sino más paz interior. Y eso, querido amigo, se cultiva con autoaceptación, con trabajo interno, con práctica constante. Una herramienta sencilla que me ayudó en su momento fue hacer pausas. Antes de hablar, antes de reír fuerte, antes de levantar la voz, simplemente respirar. Observar la sala. Escuchar el ritmo de la conversación. Preguntarme si lo que iba a decir realmente sumaba o solo servía para alimentar mi ego. Y en muchas ocasiones, opté por el silencio. Y descubrí algo poderoso. El silencio bien llevado también tiene voz. A veces es más fuerte que cualquier grito. A veces es más elegante que cualquier frase ingeniosa. Así que si alguna vez sientes que estás esforzándote demasiado por ser visto, recuerda esto. Una vela no necesita hacer ruido para alumbrar. Solo necesita mantenerse encendida. La clase se parece a eso. No brilla por estridencia, sino por constancia. Por saber estar sin invadir. Por tener presencia sin absorber toda la energía de la habitación. Por dejar espacio para que otros también brillen, sin sentir que eso te apaga. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has estado en una situación donde alguien lo ocupaba todo con su escándalo? ¿Cómo lo viviste? ¿Y tú? ¿Has sentido en algún momento esa necesidad de llamar la atención más de lo necesario? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que compartas puede ayudar a muchos otros a reconocerse y crecer también. 4. Oler mal. Es curioso cómo algo tan invisible como el olor puede decir tanto sobre una persona. No lo ves venir, pero apenas se manifiesta. Transforma el ambiente. Puede invitar o puede repeler. Puede generar cercanía o marcar distancia. Y sin embargo, es uno de los aspectos más descuidados por quienes aún no han entendido que la clase no se basa solo en lo que muestras, sino también en lo que los demás perciben, incluso sin que tú lo notes. Porque sí, una persona con clase jamás permitiría que su presencia física incomodara por falta de higiene. No por vanidad, no por obsesión, sino por respeto. Recuerdo una ocasión muy incómoda en un ascensor. Era temprano por la mañana. Yo subía al piso 12 de un edificio corporativo. En el piso 4 se subió un hombre joven, con traje y maletín, claramente preparado para una reunión importante. Pero en cuanto las puertas se cerraron, el aire cambió por completo. El olor era penetrante. No necesariamente por falta de limpieza extrema,
sino por una mezcla de sudor seco, prisa y desinterés. Nadie dijo nada, por supuesto, pero todos en el ascensor se alejaron un poco. Algunos, discretamente, giraron la cara. Otros aguantaron la respiración. Y el joven parecía no darse cuenta. Tal vez para él ya era normal, o tal vez pensaba que no importaba, pero importaba. Importa más de lo que creemos. Una persona con clase no se perfuma para impresionar, sino para no incomodar. No se baña solo por higiene, sino porque entiende que su presencia física es también una forma de comunicación. Si cuidas lo que dices, si cuidas cómo te vistes, ¿por qué no cuidar también lo que transmites con tu olor? No es superficial, es humano. Porque al final, nuestros sentidos construyen percepciones, y el olfato tiene una memoria poderosa. Mucho más poderosa de lo que admitimos. No se trata de convertirnos en fanáticos del perfume, ni de cargar 20 productos en el bolso. Se trata de estar atentos, de entender que vivimos en sociedad, que compartimos espacios cerrados, que trabajamos codo a codo, que nos sentamos al lado de otros en reuniones, en transportes, en cafés, y que cuando alguien huele mal, aunque su intención no sea molestar, está enviando un mensaje involuntario. No me importa lo suficiente este momento ni tú. Y eso, créeme, habla más fuerte que cualquier palabra. La buena noticia es que esto tiene solución simple. No requiere grandes inversiones ni lujos. Basta con crear una rutina mínima. Ducha diaria, ropa limpia, desodorante. Y si sabes que tu cuerpo tiende a sudar más, anticipa. Lleva contigo una toallita húmeda, un cambio de camiseta, un frasquito de colonia, especialmente si vas a eventos sociales, entrevistas, citas importantes. No para ser perfecto, sino para ser considerado. Porque la elegancia no está en oler a diseñador caro, sino en no dejar rastro incómodo por donde pasas. He conocido personas humildes, sin grandes recursos, que desprendían frescura, limpieza y cuidado. Y he conocido otras con poder adquisitivo alto que por alguna razón no daban importancia al olor. Y ahí entendí que la clase no viene del dinero. Viene de la atención, de la voluntad de cuidar los detalles, de ser agradable, de pensar en los demás. Hay quienes dirán, pero eso no define a nadie. Y puede ser cierto. Un mal día lo tiene cualquiera. A veces salimos corriendo, olvidamos algo, cometemos errores. Nadie está exento. Pero cuando el descuido se convierte en costumbre, ya no es un accidente. Es una elección. Y esa elección tiene consecuencias, porque si tú no eres capaz de cuidarte en lo más básico, ¿cómo confiar en que cuidarás un proyecto, una relación, un equipo? Si en algún momento de tu vida descuidaste este aspecto, no te sientas avergonzado. No estás solo. Muchos no le damos importancia hasta que alguien, con tacto o sin él, nos lo hace ver. Pero a partir de hoy, puedes decidir cambiarlo. Puedes convertir el cuidado personal en una disciplina diaria, igual que haces con tu alimentación o tu trabajo. Y ese pequeño esfuerzo, repetido cada día, transforma tu imagen, tu seguridad, tu conexión con los demás. Porque cuando hueles bien, y no hablo de lujos, sino de frescura y limpieza, las personas se acercan, se sienten cómodas. Y tú también te sientes mejor. Caminar por la vida con un aroma limpio es como llevar puesta una sonrisa silenciosa. No dice nada, pero lo cambia todo. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez cerca de alguien cuyo olor arruinó una buena impresión? ¿O has aprendido a cuidar el tuyo de forma consciente? Me encantará leerte en los comentarios. Recuerda, la clase no está en lo que dices, sino también en lo que los demás sienten al estar a tu lado. 5. Ser inmaduro. Ser adulto no es una cuestión de edad, sino de actitud. Hay personas que cumplen 50 años y siguen reaccionando como si tuvieran 15. Y no lo digo con juicio, sino con asombro.
Porque la inmadurez no siempre grita, no siempre hace berrinches como un niño en un supermercado. A veces se disfraza de sarcasmo, de orgullo mal gestionado, de silencios hirientes o de esa necesidad constante de tener la última palabra. Y te lo digo porque lo he visto muchas veces. Personas inteligentes, con talento, pero atrapadas en patrones emocionales que sabotean todo lo bueno que tienen para ofrecer. Una persona con clase no reacciona, responde, no explota, reflexiona. No convierte cada desacuerdo en una guerra, ni cada comentario en un ataque personal. Entiende que la vida está llena de situaciones incómodas, de personas difíciles, de momentos tensos, pero que lo importante no es lo que ocurre, sino cómo eliges comportarte. Recuerdo una boda a la que asistí hace algunos años. Era una celebración hermosa, llena de detalles y alegría. Pero en medio del banquete, un invitado se levantó bruscamente de la mesa, visiblemente molesto porque alguien a quien no soportaba había sido invitado también. Hizo un comentario sarcástico en voz alta, giró los ojos, empujó la silla y se marchó con dramatismo. Todo el salón quedó en silencio. Los novios, desconcertados. Los demás, incómodos. Y yo pensé, ¿valía la pena arruinar un momento tan importante solo por un capricho personal? Esa es la inmadurez. Poner tus emociones por encima del momento, del respeto, del otro. Y sí, todos podemos tener días difíciles, todos podemos sentirnos heridos o frustrados. Pero la diferencia entre alguien con clase y alguien que aún no ha madurado emocionalmente está en lo que hace con esas emociones. La persona con clase no niega lo que siente, pero sabe contenerse. No porque reprima, sino porque prioriza. Porque entiende que no todos los escenarios son el lugar para descargar lo que lleva dentro. Sabe esperar, respirar, hablar en el momento adecuado, y si es necesario, retirarse con discreción. No lanza indirectas, no siembra malestar. Tiene ese tipo de elegancia que viene de haber entrenado su inteligencia emocional. Y ojo, ser inmaduro no significa ser malo. Significa que aún tienes trabajo por hacer en tu mundo interior. Y eso está bien. Porque todos lo tenemos. Yo mismo, en muchos momentos de mi vida, reaccioné de formas que ahora no reconozco con orgullo. Pero la diferencia estuvo en que alguien me lo hizo ver. Y desde entonces, cada vez que siento esa presión interna que me empuja a hablar sin pensar, a responder con tono, a cerrarme por orgullo, me detengo. Me digo, esto no es sobre el otro, es sobre mí. ¿Qué versión de mí quiero mostrar? Porque al final, lo que proyectas no solo afecta a los demás, también te afecta a ti. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Nadie confía en quien pierde el control por cualquier cosa. Nadie admira a quien se comporta como si todo el mundo debiera girar a su favor. Ser maduro no significa volverse frío ni distante. Al contrario, significa saber cuándo acercarte y cuándo callar. Cuándo decir la verdad con firmeza y cuándo guardar silencio con sabiduría. Significa asumir la responsabilidad de lo que sientes sin culpar a otros por ello. ¿Y sabes qué más? Significa pedir perdón cuando te equivocas. Eso sí que es de clase. No hay nada más poderoso que una persona que, con humildad, reconoce su error y busca repararlo. No por quedar bien, sino porque sabe que la integridad empieza por dentro. Si te descubres a ti mismo actuando con inmadurez en ciertos momentos, y créeme, todos lo hacemos, no te castigues, obsérvalo. Pregúntate, ¿qué necesidad no resuelta me está llevando a reaccionar así? ¿Estoy buscando atención, validación, control? ¿Estoy huyendo de algo que no sé manejar? Esas preguntas abren la puerta al crecimiento. Y con el tiempo, empiezas a notar que ya no necesitas explotar para ser escuchado. Que ya no necesitas retirarte con rabia para demostrar tu desacuerdo. Que puedes sostener una conversación incómoda con respeto y salir de ella más fuerte.
La madurez no llega de golpe, se construye, y cada día te da la oportunidad de ejercitarla. En el tráfico, cuando alguien te cierra el paso. En casa, cuando alguien no actúa como tú esperas. En el trabajo, cuando un compañero no cumple. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde se nota la clase. No cuando todo va bien, sino cuando podrías perder los estribos. Y eliges no hacerlo. ¿Y tú? ¿Has tenido momentos donde tu madurez fue puesta a prueba? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te sorprendiste a ti mismo con una respuesta que antes no hubieras sido capaz de dar? Cuéntamelo en los comentarios, porque madurar no es llegar, es avanzar. Y cada paso que das hacia la mejor versión de ti mismo, te acerca también a esa elegancia silenciosa que no necesita ser explicada. Simplemente, se nota. 6. Perder los modales. Hay algo que uno no aprende en la universidad ni en los grandes libros de negocios, pero que puede abrirte más puertas que cualquier título. Los modales. Esos pequeños gestos que, cuando están presentes, nadie comenta, pero cuando faltan, todos lo notan. Una persona con clase nunca se permite perderlos, no porque quiera aparentar, sino porque ha entendido que los modales no son una formalidad anticuada, sino una muestra silenciosa de respeto y autocontrol. Y sin respeto ni control, no hay clase que valga. Recuerdo una reunión que tuve con un grupo de emprendedores jóvenes. Habíamos reservado una sala para compartir ideas y posibles colaboraciones. Todo marchaba bien hasta que uno de ellos, con muy buenas intenciones, por cierto, empezó a hablar con la boca llena de comida, interrumpía a los demás, y en un momento sacó el móvil, lo puso sobre la mesa, y comenzó a contestar mensajes en voz alta mientras otro presentaba su proyecto. No lo hacía por maldad. Simplemente, nadie le había enseñado la diferencia entre entusiasmo y descortesía. Y es que ahí está el punto. Los modales no tienen que ver con normas rígidas o con fingir elegancia. Tienen que ver con saber estar, con ser consciente del espacio que compartes con otros, con cuidar la energía de una reunión, el ritmo de una conversación, el tono de tu presencia. Hay quienes piensan que decir por favor o gracias es algo menor, que no saludar al entrar o no pedir disculpas por una interrupción no tiene importancia. Pero te aseguro que cada uno de esos gestos deja huella. La persona con clase no es perfecta, pero sí considerada. No es rígida, pero sí atenta. Sabe que no se trata solo de lo que hace, sino de cómo lo hace. Y si te preguntas por qué esto importa tanto en el mundo actual, donde parece que todo va tan rápido y las formas se han vuelto relativas, te diré esto. Precisamente porque hoy todo es tan inmediato, tan ruidoso, tan impulsivo, quien sabe detenerse y actuar con cortesía destaca aún más. En una época de prisa, la educación es un acto revolucionario, porque revela madurez, equilibrio, respeto. Y eso, amigo mío, sigue siendo una de las monedas más valiosas en cualquier interacción humana. No necesitas estudiar protocolo para tener buenos modales. Basta con practicar pequeñas cosas. No hablar con comida en la boca. No interrumpir. No usar el móvil mientras alguien te habla. Ceder el paso. Mirar a los ojos. Dar las gracias con sinceridad. Saber escuchar sin preparar tu respuesta antes de que el otro termine. Son detalles, sí. Pero los detalles construyen tu imagen mucho más que una buena chaqueta o un currículum pulido. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que uno deba vivir pendiente de cada movimiento. Tampoco se trata de convertirse en un robot de la etiqueta. Los modales no son un disfraz, son una extensión natural del respeto. Cuando se integran en tu día a día, ya no los piensas, los vives, y el resultado es una presencia mucho más poderosa, mucho más respetada, mucho más recordada. He visto cómo alguien se echa a perder en una entrevista de trabajo solo por no saber esperar su turno para hablar.
He visto cómo una primera cita prometedora se enfría porque uno de los dos no deja el móvil de lado. Y también he visto cómo personas humildes, sin grandes títulos ni posesiones, conquistan cualquier sala solo por su forma elegante de tratar a los demás. Porque la verdadera clase, la que deja huella, no necesita espectáculo. Se expresa en la cortesía, en la consideración, en el equilibrio. Si alguna vez perdiste los modales, y todos lo hemos hecho, no te castigues. Usa ese momento como una oportunidad. Reflexiona. ¿Qué mensaje estaba enviando sin darme cuenta? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Porque cada interacción es una oportunidad para mostrar tu carácter. Y tu carácter se moldea a través de lo que haces incluso cuando crees que nadie está mirando. Un ejercicio que me ha servido mucho con el tiempo es observar a personas que admiro. No solo por lo que han logrado, sino por cómo se comportan en lo cotidiano. Cómo saludan, cómo esperan, cómo hablan con quien no tiene poder, cómo piden las cosas. Porque ahí está la verdadera medida de la clase, en cómo tratas al camarero, al recepcionista, al desconocido en la fila. Esa es la elegancia que no se compra ni se finge. ¿Y tú? ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que, por pequeños gestos, te transmitiera una elegancia natural, sin esfuerzo? ¿O has notado cómo algo tan simple como un gracias a tiempo puede cambiar toda una conversación? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Porque a veces, lo que parece un detalle, es en realidad lo que más recordamos. 7. Embriagarse. He estado en muchas reuniones sociales a lo largo de mi vida, desde cenas íntimas hasta grandes celebraciones empresariales. Y hay algo que he observado con claridad. Pocas cosas revelan más sobre el carácter de una persona que su manera de relacionarse con el alcohol. No me malinterpretes. No estoy en contra de brindar. Compartir una copa con amigos, disfrutar un buen vino en una celebración. Puede ser un acto de conexión, de disfrute moderado. Pero hay una línea invisible, y cruzarla. Cuando uno deja de controlar la bebida y empieza a ser controlado por ella, no solo pone en riesgo la noche, sino también la imagen que has construido durante años. Una persona con clase jamás se emborracha hasta perder el control. No porque sea mejor que otros, sino porque ha entendido que la dignidad no se negocia, ni siquiera en una fiesta. Recuerdo una escena muy reveladora. Era una fiesta de fin de año en una empresa importante. Todos vestían de gala. Se respiraba entusiasmo, camaradería. Uno de los gerentes, querido y respetado, comenzó la noche con elegancia, saludando a todos, compartiendo anécdotas, mostrando esa presencia que inspiraba confianza. Pero a medida que las copas se multiplicaban, su comportamiento comenzó a cambiar. De las bromas sutiles pasó a los chistes pesados, de las anécdotas inspiradoras, a historias personales fuera de lugar. Su tono de voz subió, sus palabras se arrastraban. En algún momento, intentó dar un discurso espontáneo, pero ya nadie lo escuchaba con respeto, sino con incomodidad. A la mañana siguiente, su profesionalismo seguía en su currículum, pero su imagen había cambiado para siempre. El alcohol tiene esa capacidad sutil de borrar límites, de quitar filtros. Lo que normalmente no dirías, lo dices. Lo que normalmente no harías, lo haces. Y si bien puedes justificarte al día siguiente diciendo, no era yo, fue el alcohol, la verdad es que para los demás sí eras tú, porque lo que sale en esos momentos es parte de lo que llevas dentro, pero sin freno. Y eso, amigo mío, puede costarte caro. La persona con clase entiende que el respeto propio empieza en el autocontrol. Sabe cuándo detenerse, cuándo decir no más, cuándo priorizar la claridad sobre la euforia momentánea. Porque ha aprendido que la verdadera celebración no necesita exceso, que no necesitas perder la conciencia para soltar la rigidez, que puedes disfrutar sin desbordarte. Y sobre todo, que tu presencia vale más que cualquier brindis. No se trata de vivir con miedo o rigidez. Puedes bailar, reír, brindar.
pero hazlo con elegancia. No permitas que el deseo de integrarte o impresionar te lleve a perder el dominio de ti mismo. Porque el verdadero carisma no está en cuánto bebes, sino en cómo te comportas. En tu capacidad de sostener la conversación al final de la noche con la misma claridad con la que la comenzaste. En poder mirar a todos a los ojos al día siguiente, sin sentir vergüenza por lo que dijiste o hiciste. Y si alguna vez has cruzado esa línea, como muchos lo hemos hecho en algún momento, no te castigues. Pero haz memoria. Recuerda cómo te sentiste. Recuerda si alguien que te admiraba dejó de verte igual. Recuerda si esa noche que parecía divertida dejó consecuencias incómodas. Y usa esa memoria no para avergonzarte, sino para decidir. Para establecer tus propios límites. Para decirte, mi presencia vale demasiado como para ponerla en manos de una botella. Un consejo que me ha servido durante años. Si vas a una reunión y sabes que habrá alcohol, decide antes cuánto vas a beber. No lo dejes al momento. Elimina el margen de improvisación. Si tomas una copa, acompáñala con agua, con comida, con conversación consciente. Mantén el foco en la conexión humana, no en el efecto del alcohol. Y si en algún momento sientes que estás cruzando la línea, retírate a tiempo. Créeme, pocos gestos son más elegantes que saber irse antes de perder el equilibrio. He conocido personas que construyeron carreras brillantes, pero las arruinaron por una noche de descontrol. También he visto otras que ganaron admiración precisamente porque supieron comportarse con sobriedad y respeto, incluso en contextos de fiesta. La diferencia no está en la edad, ni en la cultura, ni en el ambiente. Está en el nivel de conciencia. ¿Y tú? ¿Has presenciado alguna vez cómo el exceso de alcohol cambió la percepción que tenías de alguien? ¿Has sentido esa incomodidad de ver a alguien cruzar límites sin darse cuenta? Cuéntamelo en los comentarios. Porque cuando compartimos estas experiencias, aprendemos todos. Y la clase, como sabes, también se forma en lo que elegimos no hacer. 8. Invadir el espacio personal. Hay gestos que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que pueden incomodar más que una palabra maldicha. Y uno de ellos, sin duda, es invadir el espacio personal de los demás. Es curioso porque nadie nos enseña explícitamente dónde comienza y termina esa frontera invisible que rodea a cada ser humano. No está marcada con líneas ni señales, pero todos la sentimos, y cuando alguien la cruza sin permiso, lo notamos de inmediato. A veces no sabemos cómo reaccionar, solo sentimos un leve rechazo, una incomodidad difícil de explicar. Y esa incomodidad tiene nombre: falta de clase. Una persona con clase nunca invade el espacio del otro, porque ha aprendido, a través de la observación, la experiencia y la empatía, que respetar el cuerpo del otro es también una forma de respetar su alma. Que no todos se sienten cómodos con un abrazo inesperado, con una mano sobre el hombro, con una cercanía física excesiva, especialmente cuando aún no se ha creado una relación de confianza. Recuerdo una escena en un taller de liderazgo que ofrecí hace años. Uno de los participantes era un hombre entusiasta, amigable, con buenas intenciones, pero tenía la costumbre de tocar a todos cuando hablaba. Un golpe amistoso en la espalda, una palmada en el brazo, un acercamiento innecesario. Al principio parecía parte de su estilo, pero con el tiempo, observé cómo varios asistentes se alejaban discretamente cuando él se acercaba. Nadie lo confrontaba, nadie quería herirlo, pero su energía, aunque cálida, era invasiva. Y eso, sin darse cuenta, lo aislaba. Porque no se trata solo del contacto físico, también se trata de la distancia con la que hablas, del tono que usas, del volumen de tu voz. Hay personas que, sin tocarte, se colocan a 20 centímetros de tu cara para hablarte. Y eso, aunque no sea agresivo, se siente como una violación a tu espacio interior. Como si tus límites no importaran, como si tu comodidad fuera secundaria frente a su necesidad de cercanía.
9. Sonarse la nariz en público. Hay hábitos que parecen inofensivos, casi automáticos, que muchos repiten sin pensar. Son de esos gestos que uno hace porque tiene una necesidad física inmediata, como estornudar, toser o, como en este caso, sonarse la nariz. Y claro, todos tenemos nariz, todos nos resfriamos, todos lidiamos con alergias o cambios de clima. El problema no es la acción en sí, sino el cómo, el dónde y el cuándo. Porque hay algo que diferencia a una persona con clase de una que no lo es, y es el nivel de conciencia con el que se relaciona con los demás. Una persona con clase jamás se sonaría la nariz en medio de un restaurante, en una sala de espera silenciosa o en una reunión de trabajo. No porque sea débil o estirada, sino porque entiende que ciertos actos, aunque sean naturales, necesitan privacidad, y ese sentido del contexto, esa delicadeza con el entorno, es lo que define muchas veces nuestra elegancia. Recuerdo una tarde en un restaurante, un lugar hermoso, de esos que invitan a la conversación tranquila, al disfrute pausado. En la mesa de al lado, un hombre sacó un pañuelo de tela, inhaló profundamente y se sonó la nariz con tal fuerza y volumen que todos giramos la cabeza, no por curiosidad, sino por sobresalto. Nadie dijo nada. Su acompañante bajó la mirada. El camarero, con discreción, evitó pasar cerca por unos minutos. El hombre, sin inmutarse, dobló el pañuelo y lo volvió a guardar en el bolsillo. Continuó comiendo como si nada. Y en ese instante, pensé, no importa cuán caro sea su reloj o cuán elegante su traje, ese solo gesto borró toda posible percepción de refinamiento. Porque la clase no se mide en lo que llevas puesto, sino en lo que decides no hacer frente a los demás. Sonarse la nariz en público con estruendo no es solo una falta de etiqueta, es una falta de consideración. Porque el espacio que compartimos con otros también es sensorial. Y los sonidos, especialmente los desagradables, generan reacciones involuntarias. Nadie quiere escuchar ese ruido mientras come. Nadie desea presenciar algo tan íntimo en un lugar destinado a la convivencia. Y cuando alguien actúa como si eso no importara, lo que está diciendo, sin decirlo, es: mi comodidad está por encima de tu bienestar. Y eso, querido amigo, es exactamente lo contrario a tener clase. No estoy diciendo que uno deba aguantar un resfriado estoicamente ni sufrir en silencio. Pero la elegancia también se mide en cómo cuidas lo inevitable. Si necesitas sonarte, hazlo con discreción. Levántate, ve al baño, o al menos busca un rincón apartado. Usa pañuelos desechables, no esos de tela que después se vuelven a guardar como si no llevaran residuos. Y sobre todo, evita convertir una necesidad biológica en un espectáculo sonoro. He notado que las personas más respetadas, aquellas que dejan huellas sin necesidad de imponerse, son las que dominan estos pequeños gestos, porque han comprendido que los detalles hablan, y que el respeto no se grita, se demuestra. Hay quien cree que estas cosas no importan, que son tonterías burguesas, formas de limitarse, pero te aseguro que no hay nada más poderoso que la sutileza, que quien sabe manejar su cuerpo con respeto hacia el otro, proyecta una fuerza serena, una autoridad sin agresividad, una clase que no necesita explicaciones. Y si tú en algún momento te has sonado la nariz en público sin pensar, no te culpes. Todos hemos tenido momentos de descuido, pero a partir de ahora puedes verlo de otra forma. Puedes transformar ese acto mecánico en una oportunidad de crecer, en una práctica de elegancia invisible, en una forma de decir: estoy presente, no solo para mí, sino también para quienes me rodean. Un ejercicio sencillo es anticiparse. Lleva siempre pañuelos contigo. Si sabes que tienes alergia o estás resfriado, elige bien dónde sentarte. Evita lugares muy cerrados o demasiado cercanos a otros. Y si la urgencia te toma por sorpresa,
disculpa y retírate un momento. Esos segundos de incomodidad valen la pena si evitan una impresión negativa que puede durar mucho más. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez en una situación donde un gesto pequeño, como este, cambió por completo tu percepción de alguien? O quizá tú mismo viviste un momento así y luego te diste cuenta del impacto. Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que parece insignificante muchas veces es lo que más revela quiénes somos. La persona con clase, en cambio, observa. Lee el lenguaje corporal del otro. Nota si alguien se echa hacia atrás, si cruza los brazos, si gira el cuerpo levemente, y ante esos signos, ajusta su comportamiento. No se ofende, no insiste. No interpreta el distanciamiento como frialdad, sino como una forma de cuidado. Porque sabe que la verdadera conexión no se fuerza, se construye, y que respetar el espacio del otro es el primer paso para generar confianza. Vivimos en culturas distintas, con niveles de cercanía física diferentes. En algunos países es normal saludar con beso, en otros con un apretón de manos firme, y en otros con una simple inclinación de cabeza. La persona con clase no impone su costumbre. Se adapta. Observa primero. Pregunta si es necesario, porque no da por hecho que su forma de demostrar afecto será bienvenida por todos. Y esto no aplica solo en el ámbito social. En el trabajo, respetar el espacio personal es clave. He visto cómo una simple invasión de escritorio, una mano que se apoya sin permiso sobre el asiento de otro, puede generar tensión innecesaria, porque el espacio que ocupamos también es una extensión de nosotros. Y cuando alguien lo cruza sin aviso, sentimos que ha pasado un límite invisible pero profundo. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado efusivo, que te acercas demasiado, que tocas mucho, no lo tomes como crítica. Tómalo como una oportunidad de mejorar tu elegancia relacional. No se trata de volverte distante o frío. Se trata de equilibrar tu calidez con respeto. De entender que cada persona tiene un ritmo, una historia, un nivel de apertura distinto. Y que tu intención, por buena que sea, necesita ser entregada con sensibilidad. Una herramienta útil que yo mismo practico es preguntar con los ojos. Antes de acercarme, miro si la otra persona da un paso hacia mí o se mantiene firme. Si extiende la mano o mantiene los brazos cruzados. Si su mirada es receptiva o evasiva. Y en base a eso, decido. Porque no hay gesto más elegante que respetar el no dicho del otro. Y si alguna vez sientes que alguien ha invadido tu espacio, no necesitas reaccionar con violencia. Basta con dar un paso atrás, con cambiar sutilmente tu postura, con usar el lenguaje no verbal para marcar tus límites. A veces eso basta. Y si no, hablarlo con respeto también es una opción. ¿Y tú? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien se te acercó más de lo que querías? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y tú mismo has notado que a veces te adelantas a la confianza del otro? Cuéntamelo en los comentarios. Porque aprender hasta acá a estar cerca, sin invadir, es también una forma de demostrar quién eres. Y créeme, la gente recuerda más cómo los hiciste sentir que lo que dijiste. Y si se sintieron incómodos por tu exceso, no recordarán tus palabras. Pero, si se sintieron respetados, jamás olvidarán tu clase. 10. Ser impuntual. Hay cosas que decimos sin pensar, como perdón por la demora, o ya sabes cómo soy, siempre llego tarde. Y creemos que con eso basta, que llegar unos minutos después no es gran cosa, que el tiempo de los demás es tan elástico como nuestra agenda personal. Pero la verdad es que la puntualidad, o la falta de ella, dice mucho más sobre una persona de lo que imaginamos. Dice cuánto respeto tienes por los demás, cuánto valoras sus planes, sus horarios, su energía. Y una persona con clase, créeme, jamás llega tarde por costumbre. Porque sabe que el tiempo, aunque no se ve, pesa. Pesa en la paciencia de quien espera, en la concentración que se interrumpe, en el ambiente que se desajusta.
Y lo más importante, pesa en la percepción que los demás se llevan de ti. Recuerdo una vez que tenía una reunión con un empresario al que admiraba mucho. Me citaron a las 9:00 en punto. Yo llegué 15 minutos antes, como suelo hacer. Preparé mis papeles, repasé mis ideas, revisé mi actitud. A las 9:05 aún no llegaba. A las 9:10 tampoco. A las 9:25, finalmente, apareció. Ni una disculpa clara, solo una sonrisa ligera. Qué locura el tráfico, ¿verdad? Pero lo más curioso fue lo que pasó después. Durante toda la reunión yo estuve presente con el cuerpo, pero ausente con la confianza. Algo en mí se cerró. Y no fue por orgullo, sino por decepción. Porque quien no respeta tu tiempo, difícilmente respetará tu esfuerzo. Esa pequeña espera de 25 minutos me dijo más sobre su profesionalismo que toda su presentación. La impuntualidad no siempre viene de la mala intención. A veces nace del caos interno, de la desorganización crónica, de la creencia de que todo puede resolverse sobre la marcha. Pero lo cierto es que, cuando llegas tarde, envías un mensaje claro, aunque no lo digas con palabras: mi tiempo vale más que el tuyo. Y ese mensaje, repetido, desgasta. En lo laboral, en lo personal, en lo social. La persona con clase entiende que la puntualidad no es rigidez, es consideración, que llegar a tiempo no es un acto técnico, sino un gesto de respeto. Sabe organizarse. Calcula márgenes. Prefiere esperar 5 minutos antes que hacer esperar a otros 10. Y si alguna vez, por causas de fuerza mayor, se retrasa, no se excusa con liviandad. Se disculpa con sinceridad y se esfuerza en compensar. Y no se trata solo de reuniones formales. También es un tema de afecto. Llegar tarde a una comida familiar, a una cita, a un encuentro con amigos, también es una forma de decir: no prioricé esto. Y si eso ocurre una vez, se entiende. Pero si se vuelve costumbre, lastima. Porque todos tenemos compromisos, todos hacemos malabares con el tiempo. Y cuando alguien llega tarde sin razón, está diciendo que su mundo es más importante que el tuyo. ¿Y sabes qué más? La puntualidad también construye tu reputación. En silencio. Sin que lo digas. Cuando llegas a tiempo, los demás comienzan a verte como alguien confiable, profesional, equilibrado. No lo piensan de inmediato, pero lo sienten. Y cuando eso se repite, se convierte en una marca personal. Una que abre puertas, que genera credibilidad, que te distingue. Si tú, en algún momento, has sido impuntual por hábito, como lo fui yo en mi juventud, te invito a replantearlo. No desde la culpa, sino desde la oportunidad. Observa cómo te organizas. ¿Planeas con anticipación? ¿Te levantas con margen? ¿Dejas espacio para los imprevistos? Si no, empieza por ahí. Haz pequeños cambios. Prepara tus cosas la noche anterior. Pon alarmas con anticipación. Visualiza tu día antes de que comience. Y sobre todo, comprométete contigo mismo. Porque llegar a tiempo no solo mejora tus relaciones, también fortalece tu disciplina. Y si te parece que no es tan grave, recuerda esto. Lo que tú consideras solo unos minutos puede ser el inicio del desencanto de alguien más. Puede ser la razón por la que no te eligen para un proyecto, por la que no te llaman a un segundo encuentro, por la que alguien duda de tu palabra. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que la impuntualidad de alguien te hizo sentir menos valorado? ¿O tal vez tú mismo has tenido que cambiar este hábito y notaste la diferencia? Cuéntamelo en los comentarios. Porque mejorar tu puntualidad no solo transforma tu agenda, también transforma la percepción que el mundo tiene de ti. Y eso, créeme, vale cada minuto de esfuerzo. Llegar hasta aquí significa algo importante, que estás comprometido contigo mismo, que quieres crecer, pulirte, convertirte en una versión más elegante, más consciente, más respetuosa de ti mismo y de los demás. Hoy no hemos hablado de ropa cara, ni de acentos refinados, ni de seguir un manual estricto de modales.
hemos hablado de algo mucho más profundo: la actitud. Porque tener clase no es una cuestión de pertenencia social, sino de intención personal. Es la decisión diaria de actuar con cuidado, de hablar con respeto, de moverse por el mundo sin invadirlo. Es la conciencia de que tus gestos, aunque pequeños, tienen impacto. A lo largo de este video repasamos 10 cosas que una persona con clase jamás haría. Algunas parecen obvias, otras pueden haber pasado desapercibidas en tu vida cotidiana. Tal vez te viste reflejado en una, en dos o en varias. No pasa nada. No estás solo. Todos estamos en proceso. Lo valioso es haberlo reconocido. Porque nadie nace con clase, pero todos podemos cultivarla. Y cuanto antes comiences a entrenarla en lo cotidiano, en cómo escuchas, en cómo llegas a tiempo, en cómo respetas el espacio del otro, más natural se volverá. La elegancia real no hace ruido, pero se nota. No se impone, pero se recuerda. Y si hoy te llevas una sola idea de este mensaje, que sea esta: la clase no se demuestra, se encarna. Y se nota sobre todo en lo que decides no hacer. Ahora dime, ¿cuál de estas 10 acciones te resonó más? ¿Cuál crees que es el mayor reto personal para ti hoy? ¿Y cuál te gustaría trabajar desde mañana? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte, responderte y acompañarte en este camino. Y si este video te ayudó, te hizo pensar o simplemente te hizo sonreír, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también quiera crecer. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando con conciencia y con clase.